En el capítulo 2 estaremos con Paula y vamos a hablar de cómo conectar con tu psicólogo en la terapia online. Muy buenos días a todos. Hoy, ya sin más dilación, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Paula Massa, psicóloga experta en terapia online, con casi 20 años de experiencia haciendo terapia y más de 6 años haciéndolo de forma online. Además, es supervisora de los casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola Jota, muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, aquí deseando tener esta charlita hoy contigo y que empecemos a conocer más a fondo todo el funcionamiento de la terapia online. Como estábamos hablando hace un momento fuera de micrófono, lo que queremos hacer hoy es hablar de cómo conectar con tu psicólogo en la terapia online. Ujú, claro. ¿Cómo lo haces tú para empezar esa primera sesión con un paciente? Bueno, lo que yo considero importante en psicoterapia online es que el terapeuta, el psicólogo, la psicóloga, tenga unas habilidades terapéuticas bien entrenadas, bien desarrolladas, exclusivas, especiales para la terapia online, para que la terapia online funcione. Esa es la manera de hacer que un paciente conecte contigo. Esa es la manera de romper con esa frialdad, ¿no? Que se dice que tanto tiene la terapia online. Si quieres te cuento cuáles son esas habilidades terapéuticas en las que nos tenemos que entrenar o prefieres irme preguntando lo que tú quieras. Pues mira, precisamente lo primero que te iba a preguntar es por este tema, que si era igual es empezar y arrancar una primera sesión de forma online que de forma presencial, y ya veo que no, ya veo que hay alguna diferencia. Pues si quieres, empieza a contarnos por esas habilidades, ¿cuáles serían? Sí que hay diferencias. Una primera consulta, una primera sesión en consulta presencial no es igual, pero no es igual con respecto a la terapia online porque yo creo que la terapia online en este caso tiene sus ventajas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando un paciente viene por primera vez a tu despacho de manera presencial, generalmente hay un miedo, hay una inseguridad, no saben muy bien dónde vienen, es un espacio desconocido para ellos, aparte de que se van a encontrar una persona cara a cara que es diferente, que no conocen, bueno, pues que no saben muy bien lo que se van a encontrar. Esos miedos y esas inseguridades se perciben y pueden ser un obstáculo para esa primera sesión de psicoterapia. En la terapia presencial al final lo que hacemos es romper con ese miedo y ir generando seguridad en el paciente. Sin embargo, en terapia online yo he visto una ventaja y es que el paciente ya se encuentra en su espacio, se encuentra en su entorno. Quieras que no, eso da una facilidad para esta primera sesión. Efectivamente, como te decía antes, hace falta una serie de habilidades terapéuticas para la terapia online, pero quizás precisamente en esta primera sesión lo que tenemos en terapia online más bien son ventajas con respecto a la presencial. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida, y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Fíjate, fíjate que no lo había pensado nunca así. Efectivamente, tienes toda la razón. Es muy diferente, ¿no? Estar en un sitio donde te sientes protegido, en un entorno que tú conoces, a tener que entrar por primera vez en un sitio
que te es totalmente desconocido, con gente que no conoces y encima a abrirte, ¿no? Sí, sí. Claro, date cuenta que están en su casa generalmente. Y bueno, y si no están en su casa, pues a lo mejor son personas que están en su trabajo, en sus oficinas, sus despachos, en fin, espacios que ya conocen, cuando sin embargo en el despacho presencial es tu despacho, eso no lo conocen los pacientes cuando vienen por primera vez. Vale, si quieres, para ponernos un poquito en contexto, aunque luego nos centremos, si quieres, en esta parte de la terapia, si nos puedes hablar en general las diferencias que hay entre la terapia online y la presencial, ¿cuáles serían así las diferencias más grandes que ves? ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya ahora, como soy tan pro de la terapia online, más que diferencias, te voy a hablar principalmente de ventajas de la Ujú, terapia online. O sea, al perfecto. final, cuando hablamos de diferencias, poquitos inconvenientes le encuentro, ¿eh? Pero sí, voy a intentar un poco ser objetiva y voy a intentar ir marcando esas diferencias. Bueno, pues esta sería una de ellas, la seguridad y la confianza con la que los pacientes parten. Sí que es verdad que existen una serie de prejuicios. Yo he escuchado muchísimo, y sobre todo al principio, cuando yo empecé, estaba yo planteando a pacientes que ya veía de forma presencial el que tuviéramos la terapia online y me hablaban de esa frialdad de la pantalla, de que, uy, qué raro, ¿no? Por videollamada, pues qué raro se me va a hacer, etcétera. Era probarlo y quedaban encantados. Y al final te puedo decir que muchos pacientes que en un principio habían acudido a la terapia online de manera puntual, resultaba que acababan eligiendo y no estaban tan lejos del despacho. Pero, por ejemplo, una de esas diferencias pues es lo del traslado. Mi despacho estaba en el centro de Madrid. Pues imagínate, tráfico, atascos, problemas de aparcamiento. O sea, era una serie de dificultades que se podían encontrar que muchas veces luego ya eran un obstáculo para la sesión que íbamos a tener. Venían nerviosos, perdían tiempo de sus sesiones. Obviamente yo no podía estarles esperando mucho si se estaban retrasando y había horas punta que todos sabemos que en el centro de Madrid son muy, muy peligrosas. Así que por ejemplo, ahí ya encontramos una diferencia. El paciente dispone de su tiempo al 100% durante toda la sesión, sabe en qué momento va a empezar la sesión. Además, uno de los compromisos que asumimos desde el momento en el que hacemos terapia online es la flexibilidad y la disponibilidad de horarios. Obviamente, si trabajamos de forma online, vamos a trabajar con personas en el extranjero. También nos tenemos que adaptar a esas diferencias horarias y eso hace que podamos tener una grandísima disponibilidad de agenda. Entonces, esa es otra de las diferencias, ¿no? Con respecto a la consulta presencial, pues que en la consulta presencial nos ceñimos a un horario de despacho, a un horario prácticamente comercial. En la consulta online no digo que estemos trabajando a las 24 horas porque eso no hay cuerpo que lo aguante, pero obviamente quizás podemos trabajar un poquito más a deshora, ¿no? Y ser más flexibles en cuanto al tema de los horarios. Entonces, bueno, pues la comodidad de desplazamientos, la practicidad, el tema de los horarios, la flexibilidad. ¿Qué más diferencias encontramos con respecto a la consulta presencial? Luego es que en cuanto a efectividad, muy pocas, porque se ha demostrado y cada vez hay más estudios que lo demuestran que la terapia online es igual de efectiva que la terapia presencial. Sí que tenemos que marcar unas diferencias en cuanto a determinado tipo de casos. Hay casos muy concretos que no deben de ser trabajados de forma online. También hay determinado tipo de pacientes que por su manera de ser, por características de su personalidad, tampoco son muy adecuados para la consulta online. Pero en general, pocas diferencias más encontraríamos con respecto a la consulta presencial. Me estás hablando de un montón de cosas buenas de la terapia online y me gustaría por lo menos que sacáramos alguna dificultad. No hablo ya de los casos que no se deban tratar o esas, sino en general, a una persona y en un caso normal que sí se vaya a tratar de forma online. ¿Cuál es la mayor dificultad comparado con la terapia presencial? Bueno, la mayor dificultad, pues te diría
que es quizás el cambio de chip. Como la consulta online es tan accesible, haya personas a las que les puede pillar en su ambiente familiar, en su ambiente doméstico, en casa, y a lo mejor en el momento en el que se conectan, pues acaban de venir de echarle una bronca a su hijo o de tener un problema con su pareja o de estar, qué sé yo, limpiando los cristales y no les ha dado tiempo, no se han proporcionado el tiempo suficiente como para desconectar de esas actividades en las que se encontraban y meterse en su sesión. A lo mejor esa es una de las dificultades. Vamos, Insisto, esto se puede solventar, ¿eh? Se puede solventar y precisamente porque soy muy consciente de que eso puede pasar, al final lo solventamos. Yo doy ciertas ideas a mis pacientes para que eso no pase. me estaba imaginando, según me contabas esto, al paciente con el limpiacristales en la mano. Casos me he encontrado, ¿eh? Casos me he encontrado, o recién salidos de la ducha, o, hombre, pues no. Yo propongo siempre para que esto no pase que sí que tengan unos minutos previos para prepararse para su sesión. Es más, hasta recomiendo hacerse como una especie de rincón de terapia en su propia casa, que se busque en un lugar concreto, muy específico, con determinados elementos simbólicos que representen que ese es el lugar donde van a entrar en su sesión, donde se van a conectar. Porque esta es una de las, como te decía, es una de las dificultades y a lo mejor una de las diferencias en el desplazamiento a la consulta presencial. No te queda más remedio, ¿no? Que para tu cerebro hacer como si dijéramos ese cambio de chip, de que te vas a terapia, ya tu cerebro sabe que vas a entrar en modo terapia. A veces la consulta online, por las comodidades que ofrece, pues bueno, esto puede ser un arma de doble filo, diríamos. No haces ese proceso de desconexión y entonces, bueno, pues es una dificultad, como estábamos diciendo. Bueno, Podemos al final, siendo conscientes de esto, insisto, podemos hacer ese proceso de desconexión sin tenernos que dedicar demasiado tiempo a ello. perfecto, pero ahí me entiendo que una de esas habilidades terapéuticas que comentabas es explicarle, ¿no?, al paciente que es una idea buenísima que desde el principio, imagino que de la terapia, le comentas eso, que se tome unos minutos, que desconecte, que vaya a ese rincón que comentabas, que Rincón de terapia, el rincón de así lo terapia, llamamos. y que pase, ¿no?, de estar limpiando cristales al punto en el que sí ya está con el chip puesto para esa sesión de terapia. Muy interesante, muy interesante. Am, Hablabas también de los estudios, de la efectividad de la terapia online y me parece muy interesante saber que tiene esa misma efectividad, ¿no?, que la terapia presencial. ¿Nos puedes comentar algo más sobre esto? Sobre todo por esos pacientes que todavía pueden tener algún tipo de reticencia. Mm, ¿Qué, qué nos puedes comentar sobre esta efectividad que tiene el acudir a terapia online? Fíjate, más que de estudios e investigaciones, que los hay y que cada vez hay más que demuestran esta efectividad, yo te voy a hablar de mi propia experiencia y es lo que os contaba antes. Yo empecé un poco intercalando lo que es la consulta presencial con la consulta online y cuando algún paciente por una circunstancia puntual le proponía que tuviéramos la sesión online, a veces incluso por cuestiones personales mías, fue una época de mi vida en la que yo me estaba desplazando, estaba viajando a otro país y entonces cuando empecé a tope con la consulta online, porque mi primera experiencia con la terapia online fue bajo otras circunstancias que también me gustaría mencionar porque van dirigidos a un público muy concreto y son aquellas personas enfermas que tienen limitaciones de movilidad. Yo estaba trabajando en un hospital, concretamente
en psicooncología, estaba trabajando con pacientes oncológicos y una vez una paciente me llamó concretamente y me dijo que no podía acudir a su consulta de psicoterapia porque le había estado sentando fatal el tratamiento, había tenido sesión de quimio el día anterior, estaba con sus efectos secundarios y no era capaz de desplazarse. Sin embargo, tenía una serie de sentimientos que le apetecía trabajar y una serie de pensamientos que se le estaban pasando por la cabeza y me decía que al mismo tiempo consideraba que era el día que más necesitaba la terapia. Ese día tuvimos la sesión por teléfono. Por primera vez, yo creo que fue un primer paso en lo que hoy en día llamo o llamamos la terapia online, ¿no? Pero luego más adelante surgieron otras circunstancias, yo ya estaba un poquito más prevenida que esto podía pasar y propuse el tener videollamadas de esto hace muchísimo, no era muy frecuente el conectarse en determinadas plataformas, no había tantas aplicaciones para hacer videollamadas, pero ahí es cuando yo empecé un poco, se me empezó a despertar el gusanillo, digamos, ¿no? De la terapia online. Luego, años mucho más tarde es cuando vienen estas circunstancias personales mías propias y es cuando les tengo que empezar a proponer a mis pacientes, pues que de vez en cuando, si queremos continuar con la terapia, las sesiones van a tener que ser online. Yo no quería interrumpirlas bajo ningún concepto y algunos eran un poquito reacios, pero en cuanto probaban, ya te digo, luego había otros que cuando les contaba ya estoy en el despacho, ya estoy de forma presencial y a lo mejor viviendo o trabajando a 2 calles de mi despacho me decían que preferían online, que una vez la habían probado, que se les hacía muchísimo más cómodo y por tanto estaban como muchísimo más motivados y con más ganas de terapia. Entonces, es lo que te decía, no me baso tanto en los estudios, sino en mi propia experiencia. Ya solo la respuesta de los pacientes para mí es una evidencia de efectividad. Bueno, esto que estás contando es muy interesante, ¿no? Todo el tema de la efectividad que se tiene con la terapia online. Pero con lo que me estás comentando, lo que veo es que además haya mucha gente a la em, que no tendría la posibilidad de acudir a terapia y gracias a la terapia online tienen acceso a esta ayuda. Cuéntame un poco qué público sobre todo se beneficia de esta terapia siendo online. Pues, como te decía, personas con determinadas enfermedades, lo que antes estábamos comentando, que tienen limitaciones en su movilidad y, por tanto, no acuden a terapia muchas veces cuando quizás sean quienes más lo necesitan. Yo, especialista en psicología de la salud, trabajo el afrontamiento en enfermedades y, por ejemplo, para mí ha sido una buenísima herramienta para poder abordar casos que si no, nunca hubiesen acudido a terapia. Luego están pues los queridos expatriados, aquellos que se han tenido que ir de su país y sin embargo, pues precisamente por cuestiones de adaptación, porque no es fácil irte a vivir y empezar una vida nueva en un país diferente, bueno, pues requieren de este apoyo psicológico, apoyo psicoterapéutico y la terapia online pues es la mejor herramienta a la que pueden acudir ya que lo hacen en su propio idioma y con personas que viven en su entorno, que les hace la terapia más familiar, aun a pesar de ellos encontrarse en un entorno nuevo, ¿no? Las personas que viven eso, fuera de sus países. Luego hay personas, hay casos muy, muy curiosos, precisamente en sitios pequeños, donde la privacidad es bastante poca, porque todo el mundo se conoce, pues muchas veces como que no te apetece ir al psicólogo, ¿no? Incluso yo diría que esa privacidad se pierde tanto para el propio paciente como para el propio terapeuta, vaya. En el pueblo todos se conocen, es un pueblo pequeño, con pocos habitantes, y si tienes si tienes consulta de psicoterapia, podemos decir, bueno, pues muchas veces no es muy recurrida, ya que, bueno, como te decía, la privacidad es bastante poca. Y en estos casos es gente que está recurriendo mucho a la terapia online. También luego la gente que está pues quizás muy absorbida por sus trabajos, ya no solamente porque sean adictos a sus trabajos, que hay muchos casos, y que precisamente puedes empezar a trabajar con ellos su adicción mediante la terapia online porque consideran que necesitan esa ayuda, pero sin embargo
les cuesta dejar de trabajar para acudir a consulta presencial, pues la terapia online para ellos se convierte en una alternativa. Es una forma de iniciar ese proceso de desintoxicación de sus trabajos. Pero es que luego también hay trabajos que requieren de viajar, etcétera. Pues no tienes por qué interrumpir tu terapia, es una forma de dar continuidad. Eh, por ejemplo. Mm, y luego ya, pues gente que simplemente porque se les hace más cómodo y a lo mejor nunca hubiesen dado el paso, hay que tener en cuenta que hoy a terapia no solamente acuden personas con patología, con trastornos, también se acude a una psicoterapia para trabajar determinados aspectos de tu personalidad, para entrenar tu inteligencia emocional, para trabajar tu autoconocimiento. Entonces, bueno, como parece algo un poquito más caprichoso, como te quite un poquito de tiempo el tenerte que trasladar a consulta o buscarte un psicólogo cerca, etcétera, ya quizás no dieras el paso con la terapia online. Esta parte se encuentra también Muy bastante interesante, muy interesante. solucionada, sí. Eh, ¿qué, estamos hablando toda esta parte? Claro, cuando te enfrentas a una terapia online, hay una parte que no requiere la presencial, que es esa, la comunicación. ¿Qué necesidades tiene el paciente para poder acceder a la terapia online? Bueno, No sé si lo he explicado correctamente, ¿eh? Me refiero a poder acudir a terapia online. Entiendo que hace falta pues, pues, unos dispositivos, unos programas, ¿qué requisitos requiere, ¿no? Esas necesidades que puede tener el paciente, que necesita tener para poder hacer esta terapia. sí, esas necesidades logísticas. Bueno, pues hoy por hoy, dispositivos que yo creo que todos tenemos. Porque, hombre, yo siempre recomiendo más un ordenador. Me gusta más que el paciente esté desde un ordenador, ya que la pantalla es más grande y eso le permite poder conectar mejor, ¿no? Con su sesión, con su terapia. Pero si no es así, también nos sirve como alternativa una tablet, un móvil, de los que hoy en día todos tenemos. Y poco más. Recomiendo siempre unos cascos y unos auriculares, pues por aquello de la privacidad, para que el paciente se encuentre en un espacio más íntimo, ¿no? Se encuentre más conectado con su terapia, como te decía antes, con respecto al tema de la pantalla también. Y, y en cuanto a logística, poco más, porque conocimientos en informática y conocimientos tecnológicos hace falta muy pocos. Las plataformas que utilizamos hoy por hoy para videollamadas son plataformas por todos conocidos y si no las conocemos son muy intuitivas y muy fáciles de utilizar. Cualquiera podría hacerlo. Entonces, necesidades pocas más. Luego yo hago recomendaciones. Pues que busquen un lugar seguro, un lugar privado, donde sepan que nadie les va a escuchar para que se puedan sentir a gusto, cómodos. También que se proporcionen unas condiciones físicas agradables, pues que no haga frío en la habitación en la que se encuentran, si es así, que tengan una mantita o que puedan recurrir a cierto abrigo para que no estén incómodos, ¿no? Que el frío no sea un motivo de dispersión. Bueno, que tengan una buena luminosidad, con la que se sientan a gusto. Yo les recomiendo mucho que se traigan su té, su infusión, o por lo menos su vasito de agua para que tampoco tengan sed durante la sesión. Siempre un paquetito de pañuelos, que siempre, siempre, siempre en psicoterapia es necesario y que para nosotros es una grandísima herramienta esencial para poder trabajar. Todos imaginamos, entiendo por qué. Y, ¿Y qué más? Pues poco más, poco más. Lo que hablábamos antes del rincón de terapia, que sea su espacio, que sea su lugar, porque esto del rincón de terapia de lo que hablábamos no solamente sirve para nuestras sesiones de psicoterapia, es que luego va a ser un lugar donde la propia persona pueda ir, recurrir y conectar consigo mismo a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer sus ejercicios de meditación, su propia introspección. Fíjate, incluso fuera de la propia De sesión. consulta, claro que Ujú. sí. Bueno, entonces, por lo que me estás comentando, veo que no hace falta que el usuario
sea un experto tecnológico, simplemente con las herramientas que usamos todos en el día a día, que estamos ya más que acostumbrados a hacer videollamadas, teniendo una conexión a Internet que ya todo el mundo dispone de una conexión normalmente buenísimas que tenemos y que no hay problema. Y aunque recomiendas una pantalla grande, incluso, bueno, pues nos dices que desde un móvil o una tablet también se podría hacer la sesión. Me parece que entonces el acceso es para casi todo el mundo. Puede haber gente que a lo mejor extraña, pero bueno, que puede haber casos que tengan alguna dificultad por que estén en un área con poca cobertura o con poca conexión, pero en general todos tenemos un dispositivo con pantalla, con una conexión a internet y luego buscarse ese rinconcito que me imagino que les das las instrucciones al principio de la terapia para poder estar cómodos y tal. Muy bien, o sea, no veo nada más que cosas buenas, ¿no? En la terapia online. Las tiene, sí, sí. Antes de creernos que esta es la solución perfecta, me gustaría porque en algún punto al principio has llegado a decir que hay algunos casos que no recomiendas, aunque sea de manera puntual. Vamos a ver si nos puedes decir en qué casos, qué situaciones no es recomendable la terapia online. Sí, sí, ahí tengo que ser honesta. Hay casos muy concretos que no es recomendable hacer terapia online. Son casos que necesitan quizás de un mayor control de la persona y de las circunstancias y situación de la persona que acude a consulta. Por ejemplo, me explico, en casos de suicidio, en casos de adicción, casos de trastornos alimentarios. Yo ahí soy más partidaria de tratarlo desde una perspectiva presencial, desde una consulta presencial. No con esto estoy diciendo que si a nosotros en consulta online nos llega por primera vez uno de estos casos, de primeras los tengamos que desestimar. Nunca, nunca nuestra atención le va a hacer daño, pero sí debemos de ser honestos como profesionales, como lo hemos sido siempre y como indica nuestro código deontológico, y valorar si un caso que se nos plantea somos las personas más adecuadas para poderlo tratar. Por la manera en la que trabajamos de forma online, este tipo de casos siempre requieren de esta recomendación, consejo por nuestra parte, el ser tratados de forma presencial. Si el paciente, por lo que sea, no va a acudir a consulta presencial, que siempre, siempre pueda contar en cualquier caso con nuestro apoyo, porque menos es nada, vaya. Claro, por lo que veo, el problema son en casos delicados, ¿no? Casos que requieren, pues lo que dices, un poco más de control sobre el paciente. Y lo que entiendo que comentas es mejor tener una terapia online que no tenerla en una Exacto, situación así, por claro. supuesto, por Ujú, supuesto. Aunque solamente pudiéramos hacer un servicio orientador, consultor y no tanto psicoterapéutico, siempre, siempre será un buen apoyo, un buen recurso para una persona que se encuentra en esos momentos pidiendo ayuda. ujú. Claro, claro, claro. Te quería preguntar también, porque, claro, todo esto que nos estás contando, aunque veo que lo tienes muy claro y todo muy bajo control, desde el momento en el que comienza la terapia, das las instrucciones para que todo fluya. mm, Al final el paciente está en su casa, está o en su entorno al menos, y me imagino bueno, no podemos a priori saber exactamente qué está haciendo, qué va a dejar de hacer. ¿Hay alguna cosa que no se le deba permitir al paciente hacer durante la terapia online? Me refiero, yo qué sé, imagínate que es un paciente que es fumador, se le debe permitir fumar. ¿Qué cosas, qué barreras se le puede poner y cómo se gestiona todo esto? ¿Qué le deberíamos decir a un paciente en una situación así y qué límites se le pondría? Mi criterio principal es el de la comodidad.
si un paciente haciendo lo que está haciendo le hace sentirse cómodo, siempre lo voy a tener muy en cuenta para podérselo permitir en consulta. Fíjate, esta es otra de las ventajas con respecto a la consulta presencial. En la consulta presencial, indudablemente, en un lugar público no podríamos dejar que un paciente fumase. Sin embargo, está en su casa, está en su entorno y si es fumador, podrá fumar. Que no es lo más adecuado fumar, que no es sano, etcétera, pero si no es un motivo de consulta, pues a lo mejor le hace estar más relajado en sesión, poderse concentrar mejor y conectar con lo que estamos trabajando y con lo que estamos tratando, ¿no? Hombre, si estamos trabajando una deshabituación tabáquica, evidentemente, bueno, incluso no viene mal porque así observamos esa conducta del fumar y esa conducta de adicción que él en ese momento está teniendo, cómo la está teniendo. Hasta, fíjate, puede ser una prueba bastante evidente, puede ser un dato que no tendríamos en consulta presencial nunca. Pero bueno, sin irme por las ramas, yo soy muy partidaria de la comodidad y sin embargo todo aquello que le suponga una mínima distracción, que pueda suponer una mínima dispersión, no es lo que trato de limitar, es lo que trato de decir a los pacientes que no lo hagan. Pues a ver, te pongo ejemplos. Poníamos el ejemplo del fumador, si no viene por una deshabituación tabáquica, yo sí que le voy a permitir que fume en consulta o que se esté tomando su cafetito o que se tome su infusión. Hombre, si está bebiendo alcohol, yo creo que el alcohol es bastante fácil que le disperse, que le desconcentre y que le impida centrarse un poquito más de lo que estamos trabajando en consulta, ¿no? Por ejemplo, que yo no sabré si está bebiendo alcohol si no me lo dice, claro, o si no es muy evidente. Pero bueno, qué casos pocos de este tipo me he encontrado, ¿eh? Hay pacientes que, por ejemplo, conectan muy bien con sus propios pensamientos mediante el movimiento. Necesitan levantarse, necesitan pensar y esto a lo mejor, por ejemplo, en la consulta presencial nunca lo harían. Pues en su casa pueden hacerlo tranquilamente y si de verdad les está permitiendo conectar con sus pensamientos, yo lo permito perfectamente. Permito, o sea, como soy muy pro comodidad, pues que estén en posturas que les resulten cómodas, porque esa comodidad siempre nos va a facilitar la atención y la concentración en lo que estamos trabajando en terapia. A lo mejor acostados en una cama, pues no, porque incluso les puede dormir, pues lo que te decía, si eso les dispersa o les distrae. Hubo un caso, no mío, me lo contó una de las psicólogas que trabaja en nuestra plataforma, a la cual superviso, que me llamó muchísimo la atención y siempre lo pongo como ejemplo de qué no se debe hacer en consulta online. Por ejemplo, una paciente se estaba pintando las uñas de los pies mientras hablaba, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, ahí creo que sí que habría que poner ese límite, ¿no? No, no te pintes las uñas de los pies o vayas conduciendo, que a mí sí que me ha pasado, algún paciente que, por ejemplo, hace la videollamada mientras conduce, pues son situaciones, comportamientos que no le permiten centrarse al 100% en lo que estamos trabajando en consulta. Es más, es que puede ser hasta un peligro. Tú imagínate en una videollamada mientras estás conduciendo. No, Pues claro, bueno, claro. un peligro y un motivo de multa, vaya, que yo no me quiero meter en eso. Así que ese es el tipo de cosas que yo, por ejemplo, no consentiría. Ujú. Muy interesante y bueno, veo que al final la terapia online, que yo ya sabía que tenía muchas ventajas, veo que incluso tiene más todavía de las que pensaba. No sé si hay algo más que quieras comentar, porque estamos llegando ya al final. Si no, sí que me gustaría que dieras algún consejo a los pacientes que se vayan a enfrentar próximamente a una primera sesión eh, online sobre cómo deberían afrontarla, cómo se deberían preparar para esa primera sesión. Sí, Jota, quiero añadir una ventaja más, que siempre se nos escapa mucho hablar de ella y yo creo que muy poquitos, incluso los propios terapeutas, somos muy poco conscientes de ella, pero que a medida que vamos trabajando en la terapia online nos vamos dando cuenta de esta ventaja. Es la de la amplitud de casos que llegamos a abarcar. Es que tenemos que tener en cuenta que estamos derribando barreras,
que saltamos fronteras, que estamos trabajando con personas de otras sociedades, de otras culturas. Esto influye muchísimo a la hora de sufrir un problema psicológico o, sin ser un problema, un motivo de consulta. Esto, como te decía, a nosotros, a los profesionales, nos da la oportunidad de abarcar una gran amplitud de casos. Nos da muchísima riqueza, nos da muchísima diversidad, nos da muchísimo conocimiento. ¿Por qué es una ventaja luego al final para los pacientes? Bueno, pues porque yo creo que abarcar un mayor número de casos, una mayor diversidad en los casos en los que trabajamos, pues nos da también una grandísima experiencia. Entonces, yo creo que esta parte tampoco se nos puede escapar y para mí es una de las mayores ventajas. No es lo mismo ver una depresión en Noruega que ver cómo se manifiesta en México, por ejemplo, ¿vale? Y esa es, yo creo que la última ventaja y no quería que se me escapara añadirla. Genial, genial que la hayas añadido aquí. Y nada, lo que te comentaba justo antes de esto, si quieres dar algún consejo a los pacientes que se vayan a enfrentar próximamente a una primera sesión online, si hay algo con lo que se deban plantear o que deban prepararse o que les hagas de recomendación para acudir a esa primera sesión. No, recomendaciones muy poquitas. Decirles que confíen en la terapia online, que rompan con ese prejuicio de la frialdad de la pantalla, que somos profesionales especializados, que disponemos de unas habilidades terapéuticas especiales, bien entrenadas y que estamos bien preparados para precisamente establecer ese vínculo terapéutico que es tan importante en cualquier proceso de psicoterapia, y que la consulta online pues lo único que les va a hacer es facilitar este acceso, que no teman, que se expongan a ello con muchísima naturalidad, con apertura de mente, por supuesto, y que confíen que esto es algo mucho más natural, que somos dos personas a un mismo nivel y que estamos trabajando en equipo para resolver aquello que les hace venir a consulta. ¿Vale? Que se quiten un poco esa idea, ¿no? Bueno, qué sé yo, de cierta unidireccionalidad, ¿no? Todavía yo creo que el acudir al psicólogo se llega a ver como algo más similar a lo que es acudir a una consulta médica, donde el médico evidentemente nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. En psicoterapia no pasa esto, para nada. Somos dos personas que estamos trabajando en equipo, se trata de construir un buen equipo, ahí está el vínculo terapéutico que es tan importante de poder crear, y el hecho de que lo estemos haciendo por medio de una videollamada no es ningún obstáculo en absoluto para poder construir esa buena conexión. Genial, pues muchísimas gracias, Paula, por haber estado hoy aquí con nosotros y nos vemos próximamente. A vosotros. Buen día. Buen día, adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.